Vamos a seguir en el comentario de este pasaje tan interesante y tan práctico como es el que tenemos aquí en el capítulo 7 de Mateo, hablándonos sobre la cuestión del juzgar a los demás. Y digo que es un tema práctico porque indudablemente que todos en algún momento o en muchos momentos incluso nos sentimos pues con ganas y a veces incluso de hecho lo hacemos de juzgar a los demás. El domingo pasado, el anterior, ya expliqué un poco en qué consiste lo que quiere decir aquí el Señor Jesucristo cuando dice no juzguéis. En realidad, lo que teníamos que leer y traducir mejor es no condenéis. Es el hecho de juzgar en el sentido final o definitivo de la palabra. En el sentido de decir, bien, pues yo digo esto de esta persona y tal, o de esta situación, o de lo que sea, y ese es un juicio, pero un juicio con condenación. Y aquí es lo que el Señor está intentando decirnos, también como el hecho de que el Señor nos previene contra el espíritu crítico, el espíritu de estar continuamente, pues eso, juzgando y criticando o condenando a los demás. Por otra parte, ya dije y expliqué que dentro de la Iglesia de Dios podemos y tenemos que juzgar ciertas cosas. Tenemos que juzgar ciertas situaciones en las cuales, claro, hay personas involucradas. Estamos para juzgar cosas, no estamos para condenar personas de manera definitiva. Y esa situación la hemos de evaluar siempre de una manera muy cuidadosa, porque tal vez es una de las mayores tentaciones que con frecuencia se nos presentan. En cuanto oímos un rumor o nos dicen algo o tenemos una pequeña evidencia de alguna cosa, es fácil empezar a soltar un torrente de juicios condenatorios contra una persona, a veces sin pruebas suficientes, a veces con mínimas pruebas que no justifican todo eso, y de esa manera se genera una condenación injusta. Hemos de recordar que el Señor es el juez supremo de todas las cosas, que hay un juicio final de todas las cosas y que mientras tanto hemos de saber que la Iglesia de Dios, con orden, debidamente, cuando tenga algo que juzgar, lo hará con todas las garantías. Claro, porque la Iglesia de Dios tiene que tener mucho cuidado en no dejar paso libre a la lengua, a las malas lenguas. Y el dejar paso libre, o el dar crédito, o el escuchar incluso a las malas lenguas, eso es una postura completamente anticristiana. Incluso ya sabemos que en el mundo, en la sociedad normal, en la sociedad civil, para juzgar a una persona tienen que haber muchas garantías, tienen que haber muchas pruebas, tiene que darse audiencia, tienen que haber realidad de testimonios y tiene que haber muchas pruebas antes de que se pueda condenar a alguien pues, por un delito o por alguna falta o por cualquier contencioso que haya. Esas garantías en las cosas del espíritu y en la relación entre los cristianos todavía tienen que ser mayores, aún mayores, porque no solamente se presupone que alguien es inocente a menos que se demuestre lo contrario, sino que el espíritu de amor nos debe impulsar a dar una interpretación favorable, siempre favorable, de cualquier persona a la que se acuse de algo, hasta que se demuestre lo contrario, sin lugar a dudas. De manera que por eso el Señor dice no juzguéis, porque esta es una tarea de tan inmensa responsabilidad, porque en el momento que ponemos en nuestra lengua el nombre de otra persona,
o la reputación de otra persona. En definitiva, estamos poniendo su vida en peligro. Y recordad cómo Santiago nos habla de una manera clara sobre los terribles efectos de una lengua desatada, del fuego que puede encender una lengua, y de cómo eso no es admisible desde un punto de vista cristiano. Por eso la advertencia: no juzguéis, no condenéis. Y ahora nos da una serie de razones. A continuación nos da, en primer lugar, una razón importantísima que nos tendría que pesar suficiente como para frenarnos en los juicios. Dice el versículo 2 que con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Tomemos nota, porque en el día del juicio vamos a ver qué medida y qué reglas se nos aplican. Y por lo que aquí estamos leyendo, se nos va a aplicar la misma que nosotros estamos aplicando con los demás. Si nosotros tenemos un espíritu de caridad, de amor, nos abstenemos y nos negamos a condenar a alguien porque no tenemos suficientes evidencias o porque no es nuestra misión condenarle, porque no sabemos de la vida de una persona ni la centésima parte. Cuando nosotros con espíritu de caridad nos pronunciamos más bien en interpretar en el bien las cosas que en el mal. Ya sabéis que hay personas que siempre aplican, por desgracia, ese refrán de que piensa mal y acertarás. Hay gente que se guía por eso, incluso dentro de los que se llaman cristianos. Hay gente que dice piensa mal y acertarás. Un cristiano es al contrario. El cristiano es el que piensa bien. En primer lugar, piensa bien. Su juicio es de pensar bien, porque no tiene ninguna causa o razón para condenar a los demás dentro de sus conocimientos o dentro de sus potestades. Así que la nota que debemos de tomar es que en el día del juicio, los juicios que vamos a tener tienen alguna relación con la medida o la regla que nosotros hemos empleado con los demás. Y claro, se nos va a poder avergonzar a todos nosotros. Esto es una advertencia general. Es una advertencia general, eso es para aplicarlo yo a mí mismo y vosotros a cada uno de vosotros, de que en el momento en que estamos juzgando a otra persona, aunque sea mentalmente, y más aún cuando ya sale de nuestra boca, cuando sale de nuestros labios, con esa medida con que estamos midiendo, a nosotros nos van a medir. Lo cual es verdaderamente algo para asustarse, es algo para tener miedo, es algo para temblar, porque no nos gustaría a nosotros que nos aplicasen las medidas que muchas veces podemos haber empleado o aún emplearemos al condenar o criticar o juzgar a otros. Alto, porque tengo que insistir, yo no estoy hablando de, por ejemplo, la denuncia de una herejía. Eso es otra cosa. La Iglesia, cada uno de nosotros, los pastores en particular, todos tenemos la obligación de denunciar las herejías y de denunciar cualquier forma de manifestación del pecado en general. Pero para ir a una persona y condenarla por eso, hay que tener mucho cuidado, hay que tener muchas garantías, hay que tener mucha seguridad de lo que se dice, porque aún así estamos provocando un juicio sobre alguien, una condenación sobre alguien de la que no sabemos, como he dicho antes, ni la mitad, ni una centésima parte seguramente.
De manera que la primera razón para que nos veamos frenados en esta tentación de los juicios críticos, de la condenación a los demás, del hablar mal de los demás, cosas así, todo ese mundo en el que algunos pues se sienten a gusto, es esto, que a nosotros también se nos va a aplicar la misma medida. Por lo tanto, ahí ya tenemos un apartado muy importante. No debemos juzgar por esta razón, por lo que en el futuro pueda venir. Pero en segundo lugar hay otra razón. El Señor dice otra razón más de por qué no podemos andar por la vida con ese espíritu de condena y de críticos contra todo el mundo o contra quien nos parezca. ¿Por qué no? No solo porque habrá un juicio contra nosotros, sino también, dice el Señor, porque tal como nosotros estamos aquí ahora, tal cual somos ahora, no podemos hacer ese juicio porque estamos igual o peor que la persona a la que queremos condenar. Estamos igual o peor. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? De manera que no solo por lo que pueda venir en el futuro del juicio, sino también porque dice el Señor, es que vosotros, si alguien se pone ahora aquí a condenar a todos, a criticar a todos, como hacen algunos, a denunciar esto y lo otro, y criticando cosas incluso que no sabe, dice, ¿cómo te atreves a hacer eso si tú estás igual o peor? Y esto no es una cuestión de apreciación nuestra subjetiva. O sea que esto no es que nosotros primero nos evaluemos y digamos, bueno, yo estoy libre de eso y de lo otro y puedo condenarlo. Pero eso es una fórmula muy infantil, ¿verdad? Porque no importa esa valoración que hacemos de nosotros mismos, lo que importa es el juicio que Dios va a hacer sobre nosotros siempre. Ahora, vosotros os pondríais vosotros en manos de un oculista ciego, un oculista que se ha quedado ciego y que intentara arreglaros a vosotros la vista. Claro, por muy oculista que sea, si él se ha quedado ciego, ha perdido la vista, él ya no puede arreglarme a mí la vista. Es evidente. Pues esto es algo parecido a lo que aquí pasa. ¿Cómo le diré a mi hermano, deja que te saque una mota que tienes ahí? Tienes una motita ahí dentro, ¿verdad? Y yo voy a sacártela. Y entonces, ¿cómo puede hacer eso una persona que lleva ahí una, como dice aquí, una viga que lleva, es decir, algo tremendamente mayor, mucho más grande? Estamos siempre en esta situación. Claro, uno puede jugar un poco a veces con la realidad de que como los demás no conocen toda mi vida, no conocen todo lo que yo hago, lo que yo pienso, también lo que yo pienso también importa, no conocen todo, pues a veces hay gente atrevida que como juega con esa ventaja de que los demás no saben nada, pues se atreve a criticar, a condenar, a juzgar, en definitiva a desechar y menospreciar al resto. Ese espíritu de desprecio, de crítica y juicio y de condenación, no lo puedes hacer, no lo podemos hacer, porque resulta que nosotros, como he dicho, estamos igual o peor, cada uno. Y eso no es una cuestión de particularmente ir a ver uno por uno, es general, es general. En el momento en que alguien dice, ahora le voy a sacar a este, es decir, le voy a señalar, me he dado cuenta que tiene una mota en el ojo y eso no ve bien, por lo tanto, voy a quitársela. Pues ese es el momento en que uno tendría que pararse y decir, bueno, pero primero voy a quitarme todo lo mío. Primero voy a quitarme todo lo mío.
Con lo cual, tengo tiempo hasta el día de mi muerte, porque no acabaré. Si yo voy a quitarme todo lo que yo tengo que está distorsionando mi visión, si voy a quitarme todo aquello que se me ha introducido en mi vista y que está ahí molestando e impidiendo que yo vea claro, pues si eso lo voy a hacer, no voy a tener tiempo para ir al otro a condenar, a criticar, a juzgar, a menospreciar. Ese espíritu es un espíritu terrible. Y yo lo he visto muchas veces, en muchos lugares. El espíritu de aquel que se cree superior, perfecto casi. Aquel que piensa que está libre, sobre todo libre de un pecado concreto que a lo mejor va a haber en aquel hermano o hermana. Pues no se da cuenta que aunque no tenga esa mota, esa pajita pequeña, ese polvo ahí dentro del ojo, que no lo tenga, resulta que si se mirase bien descubriría algo enorme. Algo enorme. Hipócrita, dice el Señor, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No hay cosa mejor para entender los problemas de otra persona, para entender si ha caído en algo su caída. No hay cosa mejor para entender los defectos que pueda tener otro que mirarse uno en el espejo de la palabra de Dios y analizar sus propios defectos, sus propios problemas, sus propias carencias. Este es un ejercicio totalmente necesario. Totalmente necesario. Hermanos, yo creo que ahí tenemos una cuestión en la que todos nosotros debemos de afanarnos y trabajar, porque es una de las claves del crecimiento espiritual. En 1 Corintios 13, el apóstol Pablo nos habla de la verdadera dimensión del amor cristiano. Y una cosa que el amor hace es que no piensa el mal. Es algo que está ahí y que no se envanece, que no tiene envidia, que es sufrido, etcétera, etcétera. Pero fijaos que eso es lo que la palabra nos está diciendo. No se goza de la injusticia. No se goza de la injusticia. Porque a veces, incluso en esta cuestión del juzgar a otros, aun suponiendo que fuera verdad, es que resulta que hay gente que lo hace disfrutando. Me he enterado de esto, y entonces con ese espíritu a veces de beatería, fingiendo ser muy espirituales, van por ahí hablando, diciendo cosas. Eso es porque disfrutan. Hay gente que disfruta dando a su lengua pues rienda suelta y manifestando, diciendo ellos en nombre de la verdad, cuando en realidad es simplemente en nombre del rencor, en nombre de la envidia. El amor verdadero es el amor que no piensa el mal. Es el amor que tiene el gozo en la justicia. Se goza en la verdad. Y esa es la dimensión verdadera del amor cristiano. Por lo tanto, fijaos que es una de las características importantes. Por supuesto que yo no estoy diciendo que el cristiano sea alguien que no tenga un espíritu de evaluar las cosas, un espíritu de discriminar las cosas. Claro que sí, todo debemos analizarlo, debemos examinarlo todo y retener lo bueno, dice el apóstol. Por lo tanto, aquí no hay un lugar, pues, en fin, para que uno sea una especie
de ingenuo que todo se lo traga, o una especie de persona santo inocente que le pueden engañar por todas partes. No, el cristiano ha de tener un espíritu de evaluación de las cosas, claro que sí. Evaluamos, consideramos atentamente todo y a todos, pero al mismo tiempo nos abstendremos muy bien de ser nosotros los que se sientan en la silla del juez para definitivamente expresar una condenación. Muy importante. Es muy importante. En algunos momentos, en algunos círculos, se puede desatar un fuego, un infierno de juicios, de condenaciones, de críticas, de desprecios y de tantas otras cosas. Que eso no tiene nada que ver con la fe cristiana. No tiene nada que ver. Y la Iglesia cristiana a veces ha sido un escenario trágico de esa clase de situaciones, y hemos de luchar con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, para que el ambiente de la Iglesia de Dios sea un ambiente de respeto a los demás, un ambiente también en el cual damos por inocente y por hermano a aquel que está junto a nosotros. Y no hemos de prestar nuestro oído a las habladurías y a las lenguas mendazas. Esta pues es la cuestión que el Señor toca en este pasaje, y naturalmente yo creo que debemos de estar ahí preparados siempre, en todo momento, para que podamos de esa forma actuar de una manera espiritual. El último versículo de este pasaje que hemos leído es el versículo 6. Dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Es un versículo un poco enigmático, y más por el lugar en que aparece aquí. Es de difícil conexión con los otros, al menos pueden buscarse, supongo, conexiones, claro está, pero por sí solo el versículo tiene una cierta trascendencia. En primer lugar, porque el lenguaje es un lenguaje muy duro. Fijaos que el versículo 6 habla de perros, habla de cerdos, y eso en sí mismo pues parece ya un lenguaje fuerte, un tanto a lo mejor despreciativo. Pero fijaos que al mismo tiempo está diciendo: no deis lo santo, lo que es santo, a los perros. Lo santo se refiere seguramente a los alimentos que estaban consagrados en el templo, porque los perros podrían devorarlo. Una cosa que ha sido santificada como una ofrenda a Dios, por ejemplo, un sacrificio de un cordero que se ha ofrecido en el templo, eso no se le puede echar a los perros. Naturalmente que no, tenía otro destino. Por lo tanto, esa es la idea. Y tampoco dice las perlas delante de los cerdos, puesto que ya sabemos que no apreciarían la delicadeza y la belleza de las perlas este tipo de animales, que más además estaban en la ley de Dios, estaban pues considerados inmundos, porque además está, diríamos, la reacción posible de que al acercarnos a hacerlo pues nos atacaran. El pasaje este versículo muchas veces se utiliza pues un poco como para darnos a entender que hemos de vigilar y hemos de ser conscientes de en qué situaciones y cómo y cuándo podemos pues presentar nuestro testimonio. Las cosas santas o las perlas de que se habla aquí, pues podríamos considerarlas como lo que es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio tiene que darse a todo el mundo, claro, pero hay momentos, hay situaciones en las que hay una actitud tan despreciativa, tan insolente, tan grosera incluso contra el Evangelio, que en esas situaciones debemos nosotros abstenernos, nos debemos de abstener.
Y creo que por aquí va lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo. Por un lado, es verdad que el Evangelio es para todos, pero también el Evangelio tiene una dignidad y debe ser recibido por lo menos con un mínimo de dignidad. Porque si vemos en algún momento de nuestra vida que ese testimonio que queremos dar, esa palabra que queremos transmitir, se recibe de una manera pues irrespetuosa, pues indudablemente que no debemos de fomentar eso. Yo creo que muchas veces nos hemos encontrado alguna situación en la que nos damos cuenta de que no solamente no toman en serio las personas lo que les estamos diciendo, sino que se comportan groseramente con respecto al Evangelio. Y esas reacciones groseras son indignas. El Evangelio es un tesoro. No debemos de ponerlo en esas situaciones en donde no hay un mínimo de respeto y un mínimo de aceptación. Por lo tanto, ahí tenemos una instrucción. Es una manera también de evaluar las cosas. Yo creo que no tenemos por qué decir a nadie, ni juzgar a nadie como perro o como cerdo, dice aquí, sino que es una situación general. Cuando nos demos cuenta de que las cosas santas y sagradas del Evangelio no son recibidas con un mínimo de respeto y atención, es porque ahí, en ese momento, no podemos hacer nada. El Evangelio no se debe prestar a esa especie de burla o de atropello que podría significar en algunos casos esas situaciones. Hermanos, pues ahí tenemos unos estímulos, ahí tenemos pues una forma en que nuestro carácter se debe modelar, en que todos nosotros debemos actuar así, debemos reaccionar de estas maneras, y sobre todo sin olvidar que finalmente el juez supremo, único y perfecto de toda situación en la vida es el Señor mismo, que se sienta en su trono de justicia y de verdad, para juzgar a vivos y a muertos, para juzgar a todas las naciones, para juzgarnos incluso a nosotros en el tribunal de Cristo, para examinar toda nuestra obra. Que el Señor os bendiga. Amén.